Hola, buenos días. Hoy estamos con Amalia. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola Giselle, buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta porque hemos estado compartiendo este proceso de escucha interior y de autorreconocimiento desde hace, no sé, no, 3 años, Ah, ya, sí, ¿no? 4, puede ser. Sí, puede ser. 3, 4 años. Mm. Claro. Y bueno, este momento es como una celebración de todos esos procesos que yo he sido testigo de tu proceso y tú has sido testigo del mío. Sí, Entonces es como ese compartir tan íntimo, tan personal y al mismo tiempo decir, es que te veo y tú también estás ahí, en ese proceso íntimo, personal y nos relacionamos valorando esto, que no se ve, pero que es real, ¿no? Entonces, el motivo que nos ha unido a estar hoy en cámara, que no es lo que más nos gusta para nada, no. al contrario, tanto a ti para mí es lo que menos nos gusta, ¿no? Ujú. Pero si estamos aquí con nuestro corazón abierto y lleno de felicidad es porque lo que realmente nos motiva es que esta naturaleza con la que nos estamos relacionando y estamos recordando de nosotros mismos, sabemos que no nos pertenece a unos pocos seres humanos, sino a todos. A todos, sí. Como es nuestro, somos nosotros y es una celebración empezar a ponerle palabras a a esta maravilla que hay dentro y que no es tan fácil de explicar. Entonces es como que ya hemos encontrado un tema, una manera para abrirlo más, ¿no? Y que Ujú. cada vez más personas den ese paso de abrir su corazón y poner palabras a sus procesos tan maravillosos desde una apertura interior. Totalmente, de acuerdo. Genial. Vale, entonces voy a poner una analogía para Ujú. empezar a comunicarnos tú y yo, porque Vale. eh, nada de lo que decimos es literal, es fijo, y además cada persona lo vivimos de una manera única en nuestro contexto Ujú. real, ¿no? Entonces, la analogía que me nace en este momento para comunicarnos es la analogía sería entre un teléfono, un Ujú. móvil, y la comunión o comunicación con nuestro ser, con nuestro espíritu, que muchas veces depende la cultura, el entorno, a ese ser infinito le llamamos Dios, le llamamos espíritu, le llamamos universo, le llamamos Ujú. amor. Le llamemos como le llamemos, es el ser que lo sabe todo, que lo ama todo, que lo es todo y que somos nosotros mismos, pero en otras naturaleza, ¿no? En otra forma, en la Ujú. no forma, ¿no? Entonces, el móvil sirve para llamarnos unos a otros y la voz, nuestra voz, la vibración de nuestra voz, la vibración de nuestros pensamientos, la vibración de nuestros sentimientos y de nuestras intenciones es lo que nos comunica para escuchar ese llamado constante. Lo que pasa es que está y es siempre, ese llamado siempre está. Pero igual que un teléfono, si nosotros no lo cargamos, no lo contestamos o no Ujú. usamos el código que es yo no consigo llamarte, ¿no? Claro. Entonces, nuestra vibración a través de la voz, de nuestros pensamientos, intenciones y sentimientos o emociones, si nosotros no estamos alineados, que nuestra vibración sea una, nuestros pensamientos tengan otra vibración, nuestros sentimientos, nuestras emociones vibren en diferente código, Ujú. entonces no estamos escuchando ese llamado interior. Entonces, lo que está pasando en esta analogía es
que es así de sencillo, así de natural, pero ¿por qué se vive un poco tan, parece inexistente o complicado? Porque nos hemos acostumbrado a llamar a los demás y no es habitual, e incluso parece en algunas culturas prohibido dar confianza y veracidad a esa voz interior. La podemos, está un poco etiquetada de ilusión, imaginación, algo que nos Fantasía, sí. fantasía. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente necesitamos ese proceso de alinearnos. Y si no lo hemos hecho antes, es porque estábamos en ello. No porque lo estuviéramos haciendo mal, estábamos en ello y ya cada vez estamos más alineados. Entonces, tiene sentido esta analogía, ¿no? Absolutamente, o sea, lo has explicado muy bien, muy bien. Genial. Entonces, el teléfono móvil es nuestro y vamos a poner en este contexto que el teléfono no nos lo ha regalado nadie, es nuestro. Pues es consecuencia de nuestro proceso. Entonces, desde esa sensación de propiedad, pero no de dependencia y tampoco de obsesión o de adicción, sino sencillamente esa libertad y responsabilidad con relación a ese medio o herramienta de comunicación, igualmente es la escucha interior. No es una obsesión ni adicción, es como un equilibrio entre nuestra libertad y nuestra responsabilidad a la hora de conocernos, entendernos, atendernos, ¿no? Desde esta analogía, Amalia, tú nos conocimos porque hiciste algunas sesiones individuales Sí. para encontrar tus respuestas y por ti misma de situaciones que para ti eran importantes y sabías que si no entendías, si no encontrabas un sentido, iba a ser una situación no solo limitante, sino dolorosa. Entonces, Sí. por eso estabas en esa búsqueda del sentido, del origen, no para eliminarlo, no para criticarlo, ni para sentirte mejor ni peor que nadie, sino para entender por dónde estaba la claridad interior, ¿no? Luego has comprado el libro, las Sí. cartas, y has venido haciendo sesiones de grupo los miércoles. ¿Y ya has hecho un sábado, Amalia? No, todavía no, lo tengo pendiente para el próximo. Vale. Y entonces, en esos grupos pequeños, de 2 a máximo 5 personas, de los miércoles que venimos practicando esos 7 pasos de la escucha interior. Es un poco técnico en el sentido de tengo que pensar paso 1, paso 2, pero realmente es un trabajo tuyo, a tu manera, totalmente íntimo, totalmente seguro. Entonces, desde ahí, desde tu propia experiencia, compártenos a las personas que les da miedo dar ese paso de abrirse desde dentro y abiertamente con el grupo, ¿por qué no es, qué es lo que tú les puedes decir para explicar por qué no te sientes expuesta? ¿Por qué no sientes que te dan consejos? ¿Por qué no sientes que quedas dependiente de algo o te da vergüenza o haces el ridículo allí en este encuentro? Pues sí, lo tengo clarísimo. Y voy a empezar contando una experiencia muy mala, muy negativa, que yo tuve con un grupo terapéutico que al final resultó ser una secta, donde bajo el concepto de que era terapia para seguir evolucionando y para mejorar y tal, pues la persona nos decía absolutamente todo lo que teníamos que hacer, ¿vale? Fue muy mala experiencia y a raíz de ahí yo me cerré muchísimo con respecto a la terapia externa. Si acaso un terapeuta tú a tú y a través de todo lo racional, pero nada energético, nada que a mí, porque me daba miedo, me daba mucho miedo. Pero cuando te conocí
en las primeras sesiones personales, aparte de que obviamente ese flujo energético no tenía nada que ver y me enamoré de ti directamente y de tu trabajo. Luego, cuando me comentaste el tema del libro y de las cartas, ¡buah! Fue maravilloso porque no es, o sea, es un trabajo de cada uno con cada uno. Tú no dices absolutamente nada excepto el ayudarnos en esa guía para poder primero comprender y aprender esos pasos. Pero ya está, ya está. Eres una acompañante maravillosa, pero no le dices a nadie lo que tenemos que descubrir. Y eso por un lado, que a mí me parece fundamental y es lo que más me gusta de este trabajo, la verdad. Probablemente por la experiencia de la que vengo, como he comentado. Pero luego es que además la herramienta en sí es una maravilla. O sea, es para mí, y lo digo siempre, lo he dicho así desde el principio y lo voy a seguir definiendo así, para mí es pura magia. Pura magia porque a través de 3 grupos de cartas vas profundizando en lo que tienes que descubrir a partir de la pregunta que te inquieta en ese momento. Y es sorprendente, muy sorprendente, cómo al final la última carta define absolutamente todo el proceso de trabajo que has realizado durante la sesión. Si eso no es magia, ya me dirá qué es magia, por lo menos para mí. No considero que sea que te expongas a nada, porque tú te abres. De hecho, nosotras hemos hecho talleres, Giselle, yo me considero que soy una persona que no tengo dificultad para abrirme, ¿no? Pero bueno, pero no siempre es la misma apertura, porque depende del problema que plantees, depende de ese día, cómo estés, de vulnerable, de no. O sea, todo eso lo marca la persona que hace el trabajo, no tú. Si yo me quiero abrir muchísimo, pues tú vas a seguir ese trabajo. Y si me quedo un poco más por lo que sea, pues también vas a seguir ese trabajo. Y ambos dos van a ser productivos. Depende de mí, que soy en este caso la persona que está realizando el proceso. Así que yo, la verdad, personalmente estoy encantada, no voy a dejar de hacer talleres, yo creo que esto no se acaba nunca porque estamos aprendiendo constantemente y invito de corazón a todo el mundo, como mínimo para que lo experimente, y no una vez, porque la primera vez, como en todo lo que hacemos por primera vez en la vida, estamos con las antenas totalmente... ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Y realmente no le sacas todo el jugo que tiene el proceso del taller. Ya cuando has hecho 2, 3 y te sientes cómoda y sabes efectivamente, has comprobado que no hay ningún peligro, que no pasa nada, que nadie te va a decir nada, entonces ya te sueltas. Y de verdad, yo sé que soy muy expresiva, pero de verdad que es absolutamente mágico. Yo he vivido, además, hemos tenido 2 sesiones especialmente significativas para mi proceso, y te puedo decir que nunca antes me había pasado nada semejante. O sea, el cómo yo llegué físicamente, porque somatizo mucho, cómo llegué físicamente a esos 2 talleres y cómo terminé físicamente el taller. O sea, ¿nos puedes compartir un poquito eso? Sí. Lo que tú veas que es respeto para tu intimidad, pero Sí. que sirva para un poquito entender más, ¿no? Sí, ¿Hasta sí. dónde llega el efecto de la claridad interior en tu cuerpo físico? Sí. Bueno, una de las veces fue una contractura, o sea, me había quedado a raíz del verano, por una serie de problemas que tuve
a lo largo del verano, problemas míos conmigo mismo, o sea, quiero decir, no era nada externo, era incomodidad, que me sentía fatal, me sentía oprimida, no veía salida para nada, agobiada. Todo eso desencadenó en una contractura del 99% en mi cuerpo, o sea, no me podía mover. Había ido al osteópata, estaba tomando tratamiento y no podía, no había manera de que aquello remitiese. Y a raíz del taller, además no se me olvidará nunca, me preguntaste, del 1 al 10, dime el nivel de contractura. Y yo empecé la sesión con un 9,9. Y cuando terminamos la sesión y yo pude conectar con qué cosas eran las que me estaban paralizando de esa manera, y además tengo que decir una cosa, no fue nada nuevo. Son temas que yo llevo tratando desde hace 25, 30 años, pero es desde un lugar diferente. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Amalia? Desde el alma. O sea, es lo más profundo que yo he hecho en trabajo nunca. Y ya digo que he hecho muchos trabajos, unos terapéuticos, otros energéticos. Yo me dedico a la sacrocraneal y la sacrocraneal es muy energética también. Pero es que esto es distinto, porque trabajas lo energético poniéndole palabras. Y esa unión es súper potente, súper potente. Entonces, cuando yo... Eres creativa, Amalia, que la pintura, el dibujo, el arte es un canal de expresión. Sí, para mí, sí. Sí, es un lenguaje. Me relaciono mucho mejor y me expreso mucho mejor a través de la pintura que de las palabras. Siempre me ha pasado. Entonces, claro, de pronto, unir un trabajo energético que yo siento tanto, corporal, poniéndole las palabras adecuadas, bueno, para mí fue un boom. Y cuando yo terminé esa sesión, yo estaba en un 2% de contractura. Y me da igual que la gente se lo crea o que no se lo crea, me da lo mismo. Yo sé que es verdad, mi gente cercana, o sea, mi familia, los que conviven conmigo, alucinaron porque es una realidad. Y de bueno, hecho, estabas a punto de confirmar un diagnóstico de posible cirugía. claro, y la segunda fue un proceso digestivo, bueno, una bola que se me hizo impresionante, pendiente de cirugía, porque lo más probable es que fueran piedras en la vesícula, y entonces estaba esperando que me hicieran la prueba correspondiente para ver si era así. Tuvimos una sesión el día anterior de la prueba, sesión que bueno, yo no sé si lo recuerda, pero a mí no me salía casi la voz del cuerpo cuando empezamos a hacer la sesión. Y el descubrimiento, la información con la que yo conecté, que esa sí que fue absolutamente nueva para mí. No me podía imaginar nunca que esa información que yo conocía me pudiese estar haciendo tanto daño. No lo podían imaginar, porque de alguna manera, como lo había trabajado y lo había colocado a nivel racional, pues dije, bueno, pues ya está, pues esto ya está resuelto. Pero no, faltaba unir esa comprensión y esa aceptación con el trabajo energético, con el trabajo corporal. Si no se hace si ese engranaje no se une, no hay unidad. Y sí, es muy importante ver la parte racional y la parte terapéutica, es importantísimo. Es muy importante ver la parte energética y la parte corporal, pero eso hay que unirlo para que sea una unidad y para que encontremos ese equilibrio. Y eso sucedió en esa sesión. Sí, Y fue mágico también, súper mágico, súper mágico. De hecho, o sea, la sintomatología de eso sí tardó un poquito más en desaparecer. Pero pude empezar a hacer vida normal, a levantarme, a funcionar, porque estaba en cama.
Así que, insisto, mágico, absolutamente mágico. Y pues lo has explicado fácil, muy natural, muy cercano. Mi sensación es que se entiende perfectamente y tu voz transmite la veracidad, ¿no?, de la experiencia. Sí, sí. Total. Entonces, otra pregunta, Amalia. ¿Qué Sí, diferencia notas cuando tú terminaste de leer el libro, hiciste un par de prácticas, tú sí, solita? sí. ¿Qué diferencia puedes explicarnos de una práctica tú sola y de una práctica en grupo conmigo? Porque también puede ser en grupo con cualquier persona, pero no se trata de ser cualquier persona, porque al Claro, final yo soy la que ha hecho el orden de ese proceso y no porque yo me lo sepa de memoria, sino porque yo soy ese proceso. sí, sí. Pues mira, la analogía que me viene, que se me ha venido así a la cabeza, es lo mismo que la meditación, Giselle. No es lo mismo, para cualquiera que haya meditado alguna vez, no es lo mismo meditar uno solo que meditar en grupo. El tema se multiplica a nivel energético. Pues esto es un poco igual. Yo puedo hacer una sesión, yo conmigo, de hecho, a raíz de ahí pues he practicado con mi hija también, con mi marido. Y claro que siempre es algo interesante, porque la herramienta en sí es muy interesante. Pero el trabajo contigo es como si fuera otra dimensión. O sea, porque tú eres la madre de esa herramienta. Entonces, tu guía, la forma en la que tú vas guiando ese proceso y ese camino, hace que la persona que lo está viviendo eh, lo vea de una manera más clara y más nítida. Esa es mi experiencia. Luego también o sea, ese acompañamiento a mí me hace sentirme más libre. Si lo hago yo sola, no tengo esa libertad. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento de esa herramienta. Entonces, entro en miedo, entro en duda y cuando te paras en todo eso, no fluye de la misma manera. Sin embargo, cuando trabajo contigo, confío tanto, porque ya lo he experimentado además, que el trabajo es como que se multiplica por 1000 o Sí, por 1000 de millones, o sea, no sí. tiene nada que ver. Pues te escucho y me encanta porque lo estás explicando y me ayuda a ponerle palabras desde otra perspectiva para Sí. complementar la parte que yo vivo, ¿no? Entonces, en este mundo estamos acostumbrados a la visión dual, ¿no? Eso que nos duele, que nos gusta, lo que entendemos, lo que no entendemos. Efectivamente, en este mundo dual vivimos la dualidad, es lo que hay. Sí, es así. Es así, no es malo, no lo estamos haciendo mal, es así. Entonces, efectivamente, nuestro campo electromagnético, nuestra apertura interior por nuestros propios procesos vividos, por nuestras propias experiencias heredadas y vividas, Sí, eh, nos permiten abrir mucho más este campo y este campo se convierte en ese canal de comunicación con una dimensión de unidad, con, sí, una, con un mundo en donde, así como en este mundo todo es dual, tenemos dos ojos, eh, en mi campo, por mi propia historia vivida, entendida, integrada, mi campo tiene la facilidad de conectar con un mundo en donde todo es uno. Entonces, es como si aquí en este mundo tuviéramos dos ojos y mi facilidad de conexión con esa dimensión de unidad es como si el mundo fuera un ojo. sí, sí, sí. Entonces, muchas personas le dicen la fuente divina o el centro o el sol o esa dimensión que unifica todo. Entonces, si mi conexión con la unidad es natural por mis propios procesos vividos, es decir, toda la niñez que yo viví de dualidad,
entenderlo, integrarlo y encontrar el sentido a todo esto para no autodestruirme y no destruir Claro. a los personajes en donde estuvimos viviendo esas situaciones traumáticas, sino que al contrario, vivir el trauma, entender el sentido, equilibrarte, regenerarte, resanar, renacer, es lo que me lleva a mantener esa conexión cada vez más clara, cada vez Claro. más, ¿no? Y por eso también yo desde pequeña no tenía tanta facilidad de comunicarme como mi entorno, porque yo hablaba desde esa conexión. Mi nivel de empatía y de entendimiento es desde esa conexión. Entonces, todos estos últimos 7 años, 8 años que vengo haciendo sesiones individuales y en los últimos años sesiones de grupo, me ha servido mucho para poder poner palabras del mundo dual, para poder empezar a hablar un lenguaje más dual. Porque claro, eso es lo que pasa en el libro, que el libro tiene un lenguaje unificador. Claro. Tiene un lenguaje en donde los tiempos y las personas son uno solo. Entonces, para una mente acostumbrada a leerlo todo separado, no se entiende. no se entiende, pero Claro. por eso cada vez que las personas hacen más esta práctica, es lo que tú dices, no es que estés dependiendo de esta técnica, sino que al contrario, estás integrando la dualidad dentro con tu propia conexión a este mundo dual. ¿Cuál es el mundo dual? Que la personalidad, el cuerpo físico y la personalidad parece en este mundo separado del ser. Es decir, que el estar, que es el físico, Sí. el estar está separado del ser. Entonces, por eso decimos que Dios está lejos, que los maestros nos tengan que escuchar, que la guía nos tenga que proteger, que los ángeles nos tengan que decir. Entonces, por eso, en el mundo dual, todo lo espiritual está lejos, es invisible, y lo físico, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, mientras más alineamos, mientras más unimos nuestro cuerpo físico, nuestra personalidad y nuestro ser, entonces somos humanos que somos y estamos, y no solamente estamos. Entonces, por eso, cada vez que haces más talleres, pero desde tu propio proceso, no por cumplir. No, claro. No por sentirte comprometida conmigo, a ver si yo me enfado o te pongo nota buena o mala, sino porque tú ves que tiene sentido, porque estás trabajando y hay un momento en que estás trabajando con tu propia información y ya notas que ya has llegado al máximo entendimiento y que necesitas profundizar más, aclarar más, unificar más. Entonces, cuando vienes y en los talleres vuelves y abres mucho más tu campo para esa conexión unificada y vuelves a ver todo más unificado. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a alinearnos cuerpo físico, personalidad y espíritu, empezamos a empatizar mucho más con todo, empezamos a sentir mucho más todo. Y ahí viene otro nivel, que son los sábados. Eso quiere decir que ya está integrado en el día a día estos 7 pasos y ya lo estamos viviendo en un instante. Pero eso también necesita un acompañamiento. ¿Por qué? Porque la personalidad y las creencias basadas en ideas fijas o duales dicen que está mal sentir sin darte cuenta que estás sintiendo. Que parece locura, te estás enfermando o enloqueciendo si te asustas y no sabes por qué. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender que no es que te estés volviendo loco, sino que estás activando, despertando tus atributos innatos de una manera unificadora. Estás despertando muchas más capacidades extrasensoriales. Entonces, es una empatía como lo que pasa con Internet, que antes no teníamos Internet y mandábamos la carta, ¿no? Con el email. Bueno, ahora el email, ahora ya la carta duraba mucho tiempo y ahora el email es instantáneo. Claro. Pues eso es lo que pasa con nuestro campo cuando mientras más alineado está,
más conexión, más apertura, pero hay que ir atendiendo esto porque hay que saber sostener. Claro. Entonces, en el mundo dual, sentir, no nos gusta sentir. Entonces no hablamos de lo que sentimos. Al contrario, evitamos sentir. Y en el mundo unificado sabemos que sentir es la clave para poder vivir realmente un mundo libre, para realmente reconocer que somos libres y que podemos expresarnos sin hacer daño y sin que nos hagan daño. Pero claro, es un proceso. Es un proceso, sí. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Así que muchísimas gracias. Amalia, ¿quieres compartir algo más o alguna pregunta que nos ayude o algún comentario que nos aclare o nos ayude a cerrar esto que hemos compartido? No, simplemente eso, lo que hemos hablado antes, animar a la gente porque realmente no hay cosa más, o sea, yo creo que hemos venido todos a este mundo a conocernos, a saber quiénes somos y bueno, y la forma que tú propones es una forma, para mí, tengo 58 años, llevo trabajando terapéuticamente desde los 20, he probado mogollón de cosas, mogollón. Y de verdad que esta forma es la que se identifica más conmigo, porque es muy profunda y muy libre. Y eso me encanta. Así que darte las gracias por este trabajo que estás desempeñando, Giselle. Sí, muchas gracias también, Amalia, por la confianza compartida, por permitirte abrir esto en redes sociales. que me cuesta tanto. Que cualquiera que nos vea va a decir que no es verdad, que nos cueste. Claro que lo dice, escúchala, pues si se lo están pasando fenomenal. Así que de corazón te abrazo y me encanta haber podido llegar a este momento. Pues muchísimas gracias a ti también. Yo estoy feliz de compartirlo contigo. Yo también. Un besito. Hasta luego. Chao. Adiós, Amalia.